Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Ya hay delegado? Buenas tardes, ingeniero. Sí, hay delegado ya. Ya, ¿quién es el Ingeniero, delegado? A buenas ver, tardes. delegado, El compañero Cancapa Ceballos Ali y yo soy el subdelegado. Cancapa, ¿dónde está Cancapa? No está matriculado. ¿Cómo me ponen un delegado que no está matriculado? El compañero recién hoy día se iba a matricular, ingeniero. A ver, voy a ver los matriculados. Recién estos días se iba a matricular. No hay, no está matriculado. ¿Qué ha pasado? Yo no lo puedo registrar porque todavía no está matriculado. Ingeniero, yo soy delegado. Ingeniero, Dígame, subdelegado. subdelegado soy ingeniero, soy mi mamá ni Jimmy Yaja. A ver, mi mamá y ya está. Subdelegado le voy a registrar. Por lo pronto. Ya, ¿cómo es con el texto? ¿Cómo avanzaron? Ya, pero ¿cómo ya compraron? ¿Ya han pedido? ¿Cómo están? Ya, lo que yo quiero, no estoy obligándoles, lo que yo quiero es que me muestren que estén, que tengan el material. ¿Ya? Bueno, no, vean ustedes, yo no puedo obligarles para nada, jóvenes. Bueno, si está caro, está económico, eso ya. No quiero que ustedes piensen que yo tengo algún tipo de convenio, nada de esas cosas. ¿Ya? Entonces, siempre ha habido estudiantes que han comprado y uno que otro faltaba y vean esto. Se ha prestado y al final tenían el texto. Entonces, a ustedes lo único que estoy pidiéndoles es que también tengan el texto. De cualquier forma, tengan. ¿Ya? Entonces, fotocopian y está hablando, no hay problema, jóvenes, que yo les voy a aceptar también eso. Lo que quiero es que ustedes tengan el material. Porque si no va a revisar el cuaderno, es que por lo menos tiene que tener pues el texto. ¿Ya? Entonces, nadie está con texto. Yo más bien no Ingeniero, puedo. Yo también, ingeniero, me presta. Yo yo también, ingeniero, me tengo, presté el texto. conseguí el texto, ingeniero. Yo también lo tengo prestado, ingeniero. Ya. Ya, por lo que veo, creo que tres que tienen su texto. Ya, jóvenes. Hoy es
12. A ver, aprovecharé para pasar lista de una vez. Cayo. Cayo Berríos. García Paza. Presente, ingeniero García. González Velázquez. Ludeña. Mamani Canasa. Presente, ingeniero. Mamani Calla. Martínez. Presente, ingeniero. Ochoa Serpa. Quilla Peralta. Presente, ingeniero. Quilla Peralta. Quispe Collantes. Quispe Guanchi. Presente, ingeniero. Quispe Rodrigo. Presente, ingeniero. Sumi Mamani. Presente, ingeniero. Mamani Benavente. Presente, ingeniero. Maita Roque. Presente, ingeniero. Maite Roque. Ya. Nuevos que no están en la lista. Ingeniero, buenas tardes. Recién me voy a matricular, ingeniero. ¿Sería posible? Sí, dícteme. Tengo no matriculados que están en una lista separada. Ingeniero. Vilca Chávez, Juan Pablo. Vilca Chávez, Chávez Juan Pablo. Juan Pablo. Listo. ¿Otro? Listo, jóvenes. Bien. Entonces, voy a empezar. Ya, porque nos vamos a retrasar mucho si voy a seguir esperándoles. Este es el contenido del texto. No es de la versión 2022, sino ya, por lo menos hace un par de años se está repartiendo el mismo texto. Ya, entonces no es. Capítulo 1, la primera parte del texto. Morfología y ecosistema fluvial. Ya, vamos a ver. El paisaje natural está compuesto por muchos elementos que le brindan características diferentes en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, tenemos las diversas formas, comportamiento y estructura de ríos. Estamos hablando de ríos que tienen presencia importante, los cuales van variando en el transcurso de los años. Los estudios de la morfología de los ríos son muy complejos, debido a la gran cantidad de factores involucrados de cómo varían con el tiempo y cómo la dinámica de los sistemas fluviales es controlado por las interrelaciones entre los factores naturales y los cambios inducidos por el hombre. Ejemplo. A ver, jóvenes, ejemplo de esto. Ya ustedes saben, ya se han dado su vuelta por los ríos. Ya saben qué está pasando con los ríos. A veces están, ¿qué les digo?, en forma de serpentina y a veces están un poco rectos. A esos cambios se refiere en el tiempo, ¿no? Y en el espacio. ¿A qué se debe todo esto? No todo el tiempo los ríos tienen la misma forma. Podemos decir que constantemente cambian. No será tan rápido, pero por lo menos de mes en mes está cambiando. Cambia por el tipo de suelo, cambia por la cantidad de agua que
que circula, que discurre en un río. ¿Ya? Y también cambia porque el hombre de alguna forma interviene, ¿ya? Interviene en su curso normal. Muchas veces extrae materiales. ¿Ya? Entonces, por la extracción de materiales, el río va a cambiar, se va a desviar ligeramente. A eso se refiere. A ver, ¿qué dice? La fluviomorfología estudia las formas fluviales y el mecanismo mediante el cual el río ha llegado a ellas. De acá se puede inferir el comportamiento futuro del río. Las formas que puede adoptar un río pueden originarse en su propio comportamiento. Si hablamos de comportamiento, ¿a qué nos referimos? A ver. ¿A qué se refiere? No están atendiendo la lectura, creo. A ver, ¿qué dice? Las formas que puede adoptar un río pueden originarse en su propio comportamiento, por ser una consecuencia de determinadas acciones externas, principalmente humanas, y una combinación de dichas posibilidades. Los caudales que se presentan básicamente en el estiaje o en la época de avenidas son fundamentales para definir la forma de un río. Por la cantidad de agua, ¿ya? Va a adquirir una forma. A ver, un río puede tener la forma de una culebra o puede ser recto. ¿Cuándo tenderá a ser recto? ¿En qué casos? A ver. ¿En qué casos? Estos jóvenes me han abandonado. Ingeniero, cuando la cantidad de agua en el río es demasiada, Sí, en época de avenida. correcto. Cuando tengamos mayor cantidad de agua, un buen tirante, ya ustedes saben qué es un tirante. Cuando tenemos un buen área hidráulica, entonces el agua va a tender a ser, el río va a tender a ser recto. Pero cuando hay poquita agua, entonces va esto, ¿no? Va a ser sinuoso. Bastantes curvas va a tener. A ver, ¿qué más nos dice? La geomorfología fluvial es la rama especializada en la geomorfología que se encarga del estudio de los accidentes geográficos, formas y relieves ocasionados por la dinámica fluvial. Estudia la estructura y forma de los ríos, incluyendo la configuración transversal y longitudinal del cauce.
la geometría de las secciones transversales y la forma del fondo, analizando los procesos dinámicos que llevan a la transformación en el tiempo de los principales parámetros característicos del curso de agua. En la descripción de los ríos no pueden fallar la consideración de su valor ecológico. Los ríos en estado natural son ecosistemas complejos, singulares, que merecen una protección y conservación. ¿Por qué tenemos que proteger? ¿Por qué tenemos que conservar un río? A veces el río, en lugar de ir derechito, da su paseíto. ¿Por qué tenemos que conservar esa forma de paseo que tiene el curso de las aguas? Y no cortarlo, ¿no? No acortar digamos, el flujo. A ver, ¿por qué respetamos que el río busque su camino? Y no queramos cambiarlo nosotros. No intentemos siquiera hacer los cambios. Ese río difícilmente va a poder ser alterado en el curso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo superficialmente, pero no todo el río, no es todo el río lo que vemos. Debajo de las aguas, en el suelo, prácticamente hay otro río, ¿no? Hay otro río. Entonces, la fuerza, el caudal de ambos ríos, que está encima y abajo, forman el curso final. Ya muchas veces han intentado desviar el río. Entonces, desviarán por la parte superior, pero la parte inferior, el agua mantiene su curso, porque eso no es afectado. De ahí que, prácticamente el río siempre recupera su curso natural, ¿ya? A veces demora bastante, 10, 20 años, pero recupera. Entonces, hay que imaginarse que hay otro río que está por debajo y punto. Ese río por debajo va a conducir a las aguas de arriba. El sistema fluvial. Los ríos aluviales toman su nombre precisamente del hecho de correr sobre un material aluvial, que es el que ha sido transportado y depositado por el río. ¿Cuál es el material aluvial? Material aluvial. ¿Qué hago con estos jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Están en otro curso? A ver, a ver. Mamani Benavente, ¿estás ahí? Presente, ingeniero. Allá, muy bien. Mamani Canasa, Presente, ingeniero. allá, muy bien. Yo pensé que estaba en otro lado ustedes. No, ingeniero, es que no sabría responder la pregunta. Ya, pero hay que tratar de encontrar. Se supone que ustedes están haciendo seguimiento a la lectura. A ver, ¿dónde está? ¿Qué les pregunté?
material aluvial, ¿no? El material aluvial viene a ser las arenas, el hormigón, que han sido transportados por el río. ¿Desde dónde lo haya traído? Pero el río lo ha traído, ¿no? Y está a nuestro alcance. Y eso sí o sí hay que retirarlo. Es por eso que los volqueteros para las construcciones andan trayendo ese material. Porque si no lo recogen, uy, habría otros problemas. O sea, la naturaleza está constantemente en equilibrio. ¿Ya? Entonces, ahí está, por el principio de equilibrio está que eso tiene que ser removido, tiene que ser limpiado. Y el agua, igual el río nuevamente va a traer más hormigón. ¿Ya? Y si no se retira, va a traer hormigón, al final puede llegar hasta cubrirse el río de encima, porque por debajo va a seguir. Sistema fluvial, a ver qué nos dice Arturo Rocha. Sostiene, los ríos aluviales son esencialmente móviles, es decir, que sus características no tienen estabilidad ni permanencia. Se desplazan y modifican más de lo que suele imaginarse. Esta movilidad fluvial representa un peligro para las obras de ingeniería ubicadas sobre el lecho fluvial y en sus inmediaciones, las que por su propia naturaleza deben ser estables. En consecuencia, para el diseño de estas obras se incluye especialmente las viales. Se debe conocer el comportamiento del río, lo que implica identificar las diferentes formas fluviales. Fíjese, esa foto nos dice bastante. 1, 2, 3, 4 ríos. ¿Ven los 4 ríos? ¿O 5? ¿O ven más ríos? Cinco, ingeniero. 5, ingeniero. ¿Son 5 ríos? Sí, ingeniero, 5 ríos. No son 5 ríos, caramba. Rápido se hacen engañar ustedes. ¿Cómo van a Son ser 5 cuatro, ríos? ingeniero. ¿Cómo? Son 4. Ah, ya, son 4. Tampoco son 4. Es un solo río, es el mismo río. No son ríos diferentes. Sí, ingeniero, recién me di cuenta. Rápido caen ustedes. Caray. Es el mismo río en diferentes épocas del año. ¿Ya? En una época del año va a seguir el curso azul. Probablemente sea el de mayor caudal porque está en líneas más rectas. Cuando ya el caudal baja un poco, a ver, ¿cuál puede ser? El rojo, no creo, tal vez, ¿no? El mismo río va a hacer este cauce. Y en otra época del año, el otro cauce. Así va a funcionar. Finalmente, este río tiene 5 caminos que en diferentes épocas del año va a utilizar una de ellas. Así va a ser. Y esto nosotros debemos de saber, debemos de datearlo. ¿Por qué? Porque las obras civiles, mira, ve, aquí hay un puente, ferrocarrilero parece. Debemos saber dónde hacer el puente. Porque imagínense que estemos acá. El puente lo van a hacer aquí y en determinado periodo del año el río no va a pasar por ahí. Va a estar seco, va a pasar por otro lado. Se lo va a llevar la carretera que van a hacer. ¿Ya? Entonces hay que buscar. En lugares donde no haya alteración, ahí se hace el río.
¿Ya? En esta parte, fíjense, nada, no se ha movido el río, todo el año ha estado por el mismo lugar. Pues ahí se hacen los puentes. Quiero hacer una captación, igual, tengo que buscar dónde. Aquí no puedo hacer porque en determinada época del año no va a haber agua. ¿Ya? Entonces eso hay que tener presente. Ahí está la leyenda. Cauce hasta 1982. Ah, no había sido diferentes épocas del año, había sido diferentes años. Aquí nos dice eso, ¿no? En el 2015 tomó esa forma. En el 2020, uy, creo que va a ser otra. En el 25, otra va a ser. ¿Ya? Porque eso nos está diciendo eso. Ya a futuro podemos pronosticar cómo va a ser el cauce. Conclusión, de este tramo, que parece que no cambia, hasta este otro tramo, el río va a cambiar y cambiar y cambiar. Ya su trayecto. Morfología de un río. Rodrigo Santiago, léenos morfología. Los cambios morfológicos en los ríos no resultan solamente de la acción combinada del flujo y del transporte de sedimento, pero también del contexto morfológico. Este contexto geomorfológico comprende la geología, la orografía, la mecánica de suelos, es decir, todos los elementos que controlan la forma y deformación de los cauces de los ríos. Los problemas relativos a la morfología fluvial constituyen un reto permanente para la ingeniería. Sin embargo, la comprensión de las variadas formas que adoptan los ríos es indispensable para el diseño de las obras viales que estén en contacto con un río o cerca de él. La clasificación se basa en el grado de sinuosidad del río y es ilustrativa de las tres formas principales que suelen tener los ríos. Estas diferentes formas pueden presentarse en tramos sucesivos de un mismo río, en función A de la ver, ¿qué dice? pendiente, Ya está bien, hasta ahí termina. Sigue, sigue. del caudal líquido, del caudal sólido, de la granulometría y otros factores. Entonces, la forma, a veces caprichosa, sinuosa de un río, se debe a estos factores. Pendiente del río. El caudal líquido, todas las aguas. El caudal sólido, los sedimentos que son transportados, el hormigón que es transportado es sólido. La granulometría, tamaño de las arenas. Y otros factores. Otros factores pueden ser la presencia de rocadura en algunas partes. No, la rocadura va a hacer que se desvíe el río o se obliga a pasar las aguas por un determinado punto. Los tramos de un río. En un río se pueden distinguir tres zonas: curso alto, curso medio y curso bajo. En el curso alto, el agua cae con fuerza, arranca materiales. En el curso medio, el río transporta los materiales que han sido arrancados en el curso alto. En el curso bajo se produce la sedimentación. Fíjense, alto, medio, bajo. Alto. No hay ruta definida por dónde va a circular el río. Por eso que
por cualquier parte viene, se junta, dependiendo la lluvia, si cae de este otro lado, del otro o del otro. Entonces, estas aguas, los ríos chuelos de la parte alta, van a ser bien variados. Ya, una vez que caiga, va a haber bastante desprendimiento de, dice, ¿no? De hierbas, de tierra. En la parte media, todos esos que se han desprendido, los sólidos, van a pasar, van a ser arrastrados en la parte media. La pendiente aquí va a ser mayor y aquí va a ser menor. Y aquí mucho menor. Entonces la velocidad de las aguas aquí va a ser mayor, regular y bajo. ¿Qué más podemos describir? En esta otra parte igual, ¿no? Alto, medio, bajo. A ver, ¿qué más decir? Las formas de un río. A ver, despertaremos a Quispe Collantes. Abandonó. García pasa. Sí, ingeniero presente. Ya, a ver. Las formas de un río. Una vista aérea de los ríos indicaría que sus formas son tantas como ríos existen, pero para fines prácticos, la morfología fluvial considera tres formas fundamentales, las que aparecen esquemáticamente en la figura número 1. Ellas corresponden a ríos rectos, ríos entrelazados y ríos a meandros. Río recto. Casi recto, ¿no? Río entrelazado. Se cruzan y se vuelven a cruzar, se reparan, se vuelven a juntar. Eso es entrelazado. Ríos a meandro. Esto es sinuoso, también se le llama, con bastantes curvas. Entonces, se divide en tres las formas de los ríos. ¿Qué son los ríos rectos? A ver, un voluntario. A ver. A ver, ¿dónde está Marco Abimael? Léenos. Presente, ingeniero. Allá, muy bien. A ver, una leída para leer Ya. los ríos rectos. En la naturaleza prácticamente no existen ríos rectos. Se les suele considerar como un estado transitorio al meándrico. Lenz dice que un tramo fluvial recto es anormal y transitorio, es decir, esencialmente inestable. Algunas veces la construcción de obras viales requiere la ejecución de un encauzamiento formado por diques paralelos. Se tiene aparentemente un río recto en una situación creada artificialmente y el río solo se comporta como recto cuando el caudal es lo suficientemente grande como para ocupar totalmente la caja fluvial. Leliavsky realizó investigaciones hace muchos años en el laboratorio de Dresde y que consistieron básicamente en colocar un fondo granular con una ligera pendiente. Se insinuó un cauce recto y se dejó correr el agua. Se observó que a medida que iba pasando el tiempo, el cauce originalmente rectilíneo iba curvándose paulatinamente
hasta que se formaba un cauce sinuoso o meándrico. Fíjense, el ensayo que ha hecho en una planicie. ¿De cuál haya soltado el agua? De este lado aparece, ¿no? Se hizo recto. 3 horas después, el recto, fíjense cómo se hizo. 6 horas después, 10 horas después, ni siquiera en un día hizo el experimento. Soltó agua de un solo punto fijo, con una misma pendiente, pero se dio este fenómeno. Entonces, con esto se explica de que ríos rectos no hay, ¿no? No hay. Siempre los ríos van a tender a ser sinuosos. Ríos entrelazados, a ver otro. González. A ver, ríos entrelazados. Ahí están las islas. Fíjense cómo se ha entrelazado este río. ¿Ya? Entonces, varios ríos se ha convertido. Igual acá se ha entrelazado. Los ríos entrelazados son marcadamente inestables y de comportamiento altamente impredecibles. Aparecen con pendientes grandes, tienen pequeños calados, tirantes, y su ancho es grande. Puede tener grandes cantidades de sólidos, ya sólidos de arrastre, ¿no? De fondo, que excedan la capacidad de transporte del corriente. El exceso de sólidos sedimenta y se forman islas transitorias y bancos inestables. El río se subdivide en brazos muy sinuosos que rodean los bancos que se forman. Lang es un autor. Planteó la existencia de dos causas que, juntas o independiente, podrían dar lugar a la formación de un río entrelazado. A. Exceso de sedimentos que el río no puede transportar en su totalidad trae como consecuencia que una parte de ellos deposite en el cauce y dé lugar a una formación de bancos, islas. Esa es una de las causas de la formación de los ríos entrelazados. La siguiente, pendiente grande, lo que origina pequeños tirantes. Pendiente grande, gran velocidad. ¿Ya? Y un flujo, a ver, de gran velocidad.
un régimen supercrítico. La primera causa señalada por Lang se presenta, como ya se dijo antes, cuando la capacidad de transporte de la corriente es insuficiente para transportar la cantidad de sólidos de fondo que se presentan en el río como producto de la erosión de la cuenca. Se denomina capacidad de transporte a la máxima cantidad de material sólido de fondo de una cierta granulometría que una corriente puede transportar con un gasto dado. A ver, los ríos anastomosados. ¿Qué ha pasado el otro? ¿Ese era? 1322. 13, ya. Entonces, esto está dentro de los entrelazados. Bueno, mayor detalle. Ríos meandros. A ver, Peter Quispe. ¿Quién es Peter Quispe? Sí, ingeniero. No has arreglado tu nombre. Ya, léenos los ríos meándricos. En el Meandros, ¿no? diccionario de la Real Academia Dry, la palabra meandro se define como cada una de las curvas que describe el curso de un río. La tendencia de formas meandros es característica de los ríos aluviales. Es por eso que se dice que son serpenteantes, es decir, que tienen una tendencia natural a no seguir un curso rectilíneo, lo que constituye una expresión de una inestabilidad. En inglés a este tipo de río se le llama meandering river. La aparición de los meandros significa necesariamente un aumento del recorrido fluvial, lo que implica una disminución de pendientes y la velocidad media de la corriente. En la figura número 5 se aprecian algunos meandros fluviales. A ver, ahí están los ríos meándricos. Ya hay poca pendiente, entonces el río no tiene fuerza para irse recto, sino empieza a pasear, ¿no? Y acá también. Los ríos que forman meandros tienen generalmente las siguientes características. Márgenes, orillas erosionables. Sección transversal variable. Baja pendiente. Esas son las características de los ríos a meandros. Ah, no, hay más. Transporte sólido no muy grande, de granulometría fina. En muchos casos, variación de caudales no muy marcado. Flujo característico en las curvas. Corren sobre amplias áreas de inundación que les permite el desarrollo, sus desarrollos laterales. Bueno, está la combinación de los ríos, ¿no? Río a meandros y trenzado. Otro autor. Longitud del meandro. Amplitud. Se parece a la física, ¿no? Amplitud. Cuello. Curva. Pues curva. Curva concha, dice acá. Fíjense. Pareciera que aquí aparece el río, luego desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque sus aguas
caen al río que está abajo y continúa su curso. Que pareciera que acá viene por debajo, alcanza aquí y continúa el curso. Pareciera, ¿no? Entonces, de esa forma se llega a ser un río tipo meandro. Criterios para distinguir las formas fluviales. Martínez. Presente, ingeniero. A ver, Martínez, nos vas a leer sobre el índice de sinuosidad. Ya. Para describir y cuantificar la sinuosidad de un río, se establece la relación entre la longitud del talweg y la longitud del valle. El talweg es la línea que une las máximas profundidades de cada sección transversal de un río. A esa relación se le llama índice de sinuosidad o simplemente sinuosidad. En los ríos navegables es muy importante su determinación. El valor mínimo de la sinuosidad es 1 y correspondería a un río perfectamente recto. El valor máximo está alrededor de 4. Allá. Ahí vemos el gráfico, fíjense. Hemos hablado de sinuosidad. Esa sinuosidad se puede medir. ¿Ya? ¿Qué es sinuoso? Caramba, que tiene bastantes curvas, les dije. Entonces, esto se puede medir. El índice de sinuosidad se mide la longitud ABC sobre la longitud AC. ¿Qué es ABC? Es la longitud de la parte profunda, talweg se llama eso. El talweg es la parte más profunda del río. Y eso forma punto, 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 punto. Desde el talweg hay en toda sección que hagamos. ¿Ya? Entonces eso probablemente esté aquí, la parte más baja. Entre puntos de talweg, punto, 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 nos va a dar una longitud. Esa longitud va a ser ABC. Se pone acá. Y la otra longitud va a ser dónde empezaste a medir y dónde terminaste a medir. En línea recta. Pluc. Haces la división y te va a salir un valor para ese. Eso es el índice de sinuosidad. ¿Ya? Fácil, no es difícil calcular. Solo hay que ir a medir. Según el valor de S, podemos decir que la sinuosidad es baja, moderada o alta. Alta sinuosidad. Si esta división me sale, S de acá, sale mayor que 2. Entonces, el índice de sinuosidad va a ser alta. Se va a ver moderada si esta división de estos dos valores va a estar entre 1, 3 y 2. Si está entre esos dos valores, el índice de sinuosidad de esto va a ser moderado. Y si este índice de sinuosidad es menor que 1.3, entonces, ¿qué va a pasar? El índice de sinuosidad va a ser bajo. Ese grafiquito nos habla bastante. ¿Qué más nos toca? Ya, a ver, a ver. En esta parte vamos a hacer un ensayito, ¿ya? Vamos a ir a un río en tiempo real. Hoy con la tecnología podemos viajar y ver los ríos. A ver dónde está el río. A ver, un río cercano a Juliaca.
Un río que conozcan cercano a Juliaca. ¿Quién tiene el audio tan bajito? Yo, ingeniero. Muy bajito está tú. Allá, no estoy compartiéndoles. Ahí está Juliaca. Vamos a irnos al Torocoche, ¿ya? A ver, ¿dónde está el Torocoche? Solo acá se ve. Vamos a ver. Vamos a calcular la sinuosidad desde la circunvalación. ¿Hasta dónde? Esta es la laguna de oxidación. O desde el cuartel. ¿Dónde está el cuartel? ¿Aquí o aquí? ¿El cuartel dónde está? A ver, a ver. Acá está la Plaza Zarumilla. Este es el cuartel. El río acá ya está tapado, ¿no? Aquí está descubierto. Bueno, está irregular. En esta parte vamos a medir. Voy a marcar un punto. A ver, a ver, a ver. Bueno, que sea esta parte, ¿ya? Eso va a ser el punto A. Caramba. El punto A. El B. Puede ser cualquier parte. Y el punto, a ver, por acá. O puedo ponerle en cualquier parte. Ya, vamos a poner el punto C. Voy a ponerlo ahí. Vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Ya? Yo quiero hallar el índice de sinuosidad de ese tramo que ya me he marcado entre A y C. ¿Ya? Entre A y C. ¿Qué necesito saber? Para el numerador necesito saber el eje del río. Generalmente el Talwig está en el eje, generalmente, no siempre. ¿Ya? Entonces vamos a medir, a ver, ¿dónde está acá? Esta creo que es para marcar. A ver, vamos a ver. Medidas en metros. Aquí están metros. Voy a empezar en el punto A. Para el numerador. No va a ser exacto, pero voy a tener un valor aproximado. Ya recorrí 319 metros. Porque les dije, hay que medir longitudes. Llegué al punto C. ¿Cuánto mide?
La fórmula era S igual a BC. Entonces, ABC va a ser 1963 metros. ABC, 1963 metros. ¿Cuál es la otra longitud que me interesa o que necesito para hallar el índice de sinuosidad? AC, correcto. Muy bien, González. González ha apuntado, creo, la fórmula. Ahora, ¿cómo hago? Creo que se hace otro. Metros, ya está. Clic. Clic. ¿Cuánto mide? Ya, 1634. ¿Cuánto sale el índice de sinuosidad? 1.20. 1.20. ¿Será moderado? ¿Qué más decía? Bueno, yo también me olvidé. 1.20 dijo. A ver, vamos a ir nuevamente. Bueno, vayámonos al texto. ¿Dónde se fue? Acá está. Uno baja. ¿Ya? El índice de sinuosidad nos salió bajo. Casi recto de así nuestro río. Torocoche. En ese tramito que hemos elegido. Ahí está la longitud ABC, ¿no? Ese valor lo hemos leído. La longitud AC también lo hemos leído. Hemos dividido y nos ha salido el valor de S. El índice de sinuosidad nos ha salido S 1.2. 1.2 es menor que 1.3. Por lo tanto, el índice de sinuosidad de eso es bajo. Puede ser moderado o puede ser alto. ¿Ya? Si vamos a otro tramito de río, seguramente nos va a salir otro valor. Bien, jóvenes. Ahí nos quedaremos el día de hoy. ¿Ya? Con ese bueno, con un ejercicio para que mejor se entienda. Mañana nos toca, jóvenes. A ver, mañana es miércoles. Ya, jóvenes, para mañana vamos a revisarles cuántos ya han conseguido su texto. ¿Ya? Prestado, lo que sea, pero quiero ver sus textos. Porque ya, fíjense, estamos en la... Este archivo me los ha dado el colega, pero no tengo yo autorización para poder distribuirlo. Entonces, es de su autoría. Ya no, yo no puedo repartirlo, jóvenes. Ya me han pedido más antes, no. Él de buena gana me está pasando su archivo y yo no puedo difundirlo. Salvo que el docente, que él les dé, ¿no? No tengo inconveniente. Listo, jóvenes. Entonces, con eso concluimos la sesión del día de hoy. Vamos a pedir de que se matriculen más, porque no vaya a ser que al final nos carguen más estudiantes y esos van a ser candidatos a que van a tener dificultad para poner una nota, para tener una nota aprobatoria, ¿no? Sexto de Ríos. Entonces, hoy es 12 de abril del 22. Estamos avanzando hasta
índice de sinuosidad. Listo, jóvenes. Tengo que guardar las evidencias del día de hoy. Hasta la próxima, jóvenes. Ah, Hasta mañana, mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana, ingeniero. Listo.